¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer de ahora sí poder estar en compañía de ustedes. Felipe, que ha sido el... Buenas tardes, ¿cómo hasta le acá va? el único... Ah, Sí. no, Dengue te agarró a vos, Felipe, ¿verdad? Hace un mes y medio ya está. Y él fue el por primero. favor. Él fue... Fue primero. No, yo caí primero, después Felipe en conjunto, ahora que desaparecimos. O caíste primero hoy, después... A los efectos prácticos no. El orden de los factores nos tumbó. Sí, sí, Pero la verdad tiene que un sí. cuadro de dengue también, ¿verdad? También, sí. Así que, Sí. ¿Cómo todo estamos? bien. Hoy compramos todos los boletos de la Toda Rifa la cara, 2020, ¿eh? Todas las caras. Todo. Hemos comprado... ¿Usted tomó un Carolín el año pasado? Sí. Inyectarlo tomé yo. Intravenoso. Yo no Igual, sé si estoy tratando de pensar qué hice el año pasado. Mira tío. que yo soy la rutina de todos los años, pero pac. Estoy tratando de pensar No hay qué caso. es lo que hice el año pasado, No, que este pero no año pasa ni por el voto, no. Tumbetti, ¿verdad? Ah, claro. Yo le agarré Ni le di, a la ni parga de la mandó, unidad, no. le estoy desviando todavía. Hay demás, ¿verdad? Bueno, casi todos los días anuncios, ¿verdad? Sí. Creo que hoy ha sido uno de los... No sé si el peor día en materia de comunicación después de lo que ocurrió en el Palacio de Juan Ernesto Villamayor. Sí, sí. Ha sido uno de los días en donde más costó salir del barro, digamos, de algo que se venía haciendo relativamente muy bien. Lo que y se anunció costó salir, ahora ¿verdad? es, bueno, se endureció el tema de los extranjeros, ya ni por el espacio aéreo paraguayo. Los que están en vuelo, sí, hasta hoy a las 0:00. Exactamente. Y luego los demás ya no, hasta el El 30 de último marzo. vuelo en llegar, ¿verdad? Sí. Es el Es de hoy. más, Melgarejo fue muy claro, el presidente de la DINAC, y dice: caerá sobre las aerolíneas Sí. la responsabilidad de haberlos embarcado incluso. No Porque debe- ya no- está, ni ¿verdad? siquiera deben embarcarlos, porque una vez que están acá, nosotros claro. los vamos a expulsar de vuelta. Claro, le ¿Y tienen quién que corre decir. con los gatos? Eso es la aerolínea, dice. Aerolínea. O sea, el tipo fue muy claro respecto de eso. Claro, ya está notificada, digamos, en este momento Claro. todas las aerolíneas de la situación. Y la ¿verdad? administración aeroportuaria. Así Para es. ciudadanos extranjeros o Sí. incluso para connacionales que lleguen ahora. No, extranjeros. Extranjeros. No, los nacionales No, los sí, otros no porque- podemos por constitución vos, Claro. dejar- Claro, impedirle no, el paso. Claro, yo pregunto si los vuelos están directamente suspendidos, no, solamente el ingreso de los extranjeros. Ingreso Claro, extranjero. exactamente. Que hoy decían que llevaba casi a 2.000 los que fueron rechazados, Sí. los ingresos al país que fueron rechazados, ¿verdad? Así Más es. que dejarlo en particular. Lo que más se vio fue en Ciudad del Este la cuestión, ¿verdad? En el puente de la Ahí Amistad, por lo está. menos al nivel de medio, eso tuvimos varios medios ahí cubriendo. Y se rebotaban, la migración le hacía rebotar a los brasileños, ¿verdad? Sé que hay algunas quejas por parte de grupos dentro de nuestro país, fuera también del trato en esa zona de migraciones, pero hay que entender también el volumen en el que se da en esa Lo que zona. pasa es que los perros piden que uno ¿verdad? sea relaciones públicas en este momento, ¿verdad? O sea, Y es muy complicado. vendiño, ¿no? O sea, no es ni para decirte, por favor, ven, date nada. Los perros que- tienen 800 sí. motos, tenés que decirle, No, ¿puedes no correrte? No, hay ni eso. No, además, Sí, a como esta se altura, venía O sea, tratando... no, estamos ni para hacer relaciones públicas, ¿verdad? Como venía tratando también Brasil este caso. Pues fíjate que ahí en Pedro Juan, por ejemplo, hoy hay un caso sospechoso, ¿no? Están todavía, tienen que, me imagino que ya meter en el protocolo y a ver si es o no. Ya se instalaron los militares ahí en la zona de Pedro Juan, porque evidentemente mostrábamos esta mañana lo que era Anoche, el lado, todo. la bueno, farra- el la lado farra a un paraguayo lado y la farra que seguía. Y vos decís, pero están todos locos. No, no. Se le Todo pegó loco. lo a Bolsonaro para eso. Bueno, un muerto ya. En Brasil. Muerto en Brasil. Un y hombre de vamos a ver. 60 y pico Sao de Paulo. años en Sao Paulo. Sí. Que hay alerta sanitaria. 62, 61 años. algo así. 62. Sí. Alerta sanitaria después de las manifestaciones del fin de semana en Río de Janeiro y en Sao Paulo hoy. En todo el país fue todo, perdón. Y hoy ya en todo el El fin Brasil. de semana fue en todo el país. Las movilizaciones. El Bolsonaro Claro, ahí sí, fue en todo, inclusive claro. acá en Foz. Digo solamente en estas dos localidades mencionaba porque hoy hay alerta sanitaria, la alerta, ok. a diferencia de otras localidades que han tenido movilizaciones durante todo el día promovidas por el mismo presidente. propio Hay gobierno. una onda Una en cosa el locura. Brasil que es... Siempre el Brasil tiene estas cosas que hay como una similitud en actuaciones de lo que ocurre en el norte, ¿verdad? En los Estados Unidos y en el Brasil por esa Sí. posición dominante que ellos tienen por territorio en ambos hemisferios, digamos, cada uno de sus países. Y hay como una onda en Brasil de una gripe de No, fashion, pero de la gripe nueva. Estados Unidos cambió su... Y hoy Estados Totalmente. Unidos cambió, digamos, puede ser un discurso probablemente del presidente para afuera, pero los estados han tomado sí. medidas importantes ya desde hace Más semanas, están ¿verdad? probando la primera vacuna. China Exacto. también dijo que tiene una vacuna y que va a Alemania también está producir haciendo algo a al gran respecto. escala. Ahora, lo que yo no entiendo También hacía algo es Alemania. lo que pasó en Francia. Porque en Francia, viste que se hicieron las elecciones. Sí, una municipal. No se suspendió. Bueno, al final dicen que la candidata de Macron perdió. Y en el medio de la crisis que tienen ellos también, porque están bastante complicados, comprometidos, va y le cambia
no sé, sería lo equivalente al nuestro ministro de Salud, y le pone a su candidata, que era candidata a alcaldesa de París, al frente de la pelea contra el coronavirus, y al mismo tiempo cierra la frontera. O sea, son cosas que vos no entendés, francamente. Argentina hoy También está anunció tomando Macron medidas una más fuerte duras, inyección ¿verdad? también de capital. Sí. Macron tiró una Sí. cantidad de plata al mercado. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud estimaba más o menos un poco más de 1.000 millones, un impacto inmediato, digamos, en lo que se puede dar con esta Sí. crisis. Y esto, obviamente, pasando el tiempo, a cómo se tomen las medidas, dependiendo en qué sector del planeta sea, podrá tener mayores consecuencias, digamos. Pero a hoy, cuando estaba la cuestión centrada en China, estaba un poco en Europa todavía, mencionaban 1.000 millones de dólares más o menos el impacto inmediato. Hay que ver esto cómo se profundiza después. Argentina está tomando medidas muy serias hoy, después de haber hecho, digamos, que la pelota ruede y mucho, y varios bailaron Sí. al ritmo, digamos, de ese tango, entonces se complicó la Por lo cuestión. menos se atrasaron, ¿verdad? Por lo menos hoy están tomando medidas, uno cree sin ser médico, digamos, Epidemiólogo. especialista en epidemias, que son las medidas correctas porque el resto de los países lo están tomando así. Alemania, que tiene un sistema de salud Sí. privilegiado, está tomando medidas parecidas a las que estamos tomando todos en el resto Y de los casos del planeta. argentinos están concentrados la mayoría en ciudad, en provincia y también en provincias del norte, donde hoy se hizo ya oficial el primer caso autóctono o local, o si querés nativo, de la Chaco, Argentina, que ¿verdad? tiene que ir en la provincia de Chaco, que es acá nomás, o sea, Pues sabés que enfrente. ayer estábamos, justo te tuviste que retirar, Felipe, pero hicimos un contacto con un colega de C5N y se llegó a la conclusión de que para que se paralice la ciudad como están haciendo acá, como decía, como están haciendo en Paraguay, se tiene que paralizar la economía. Y la Argentina está en una situación realmente complicada. Ahora creo que quieren emitir más bonos, no sé a quién se la van a vender, porque ¿y Está quién se la va a parecido. comprar? Están siempre los buitres que obviamente les interesa eso por unos intereses tremendos. Pero ellos sí están complicados, porque además de todo esto está la situación económica. De Ellos no hecho- pueden paralizar. De hecho, la economía fue el factor que hizo que retrasen las medidas. Sí, exactamente. Lo que Cavilaron lo que más cambió, pudieron, lo que ¿no? hizo un poco clic en la Argentina fue esta reunión que se tuvo virtual el lunes, anunciada para la media mañana, después se corrió para las 11 por ahí de presidentes. Sí. Entonces se adelantó Fernández y tiró ya algo el domingo. Claro. Sí. Tiró medidas para no ser apretado ahí, porque ahí la idea era apretarlo a Bolsonaro y a Fernández, Exacto. que eran los que estaban flojeando, digamos. Exacto. Uruguay saltó a 29 No, se disparó el casos Uruguay, de una sí. forma Caso tremenda. uruguayo. ¿verdad? De 4, no sé qué tenían, a 29. A 29. La cercanía, ese tránsito fluido también que tienen con la Argentina. Cerraron en donde fronteras ellos ayer. Sí. parece ser que la circulación comunitaria está hace tiempo en ese lugar, Sí. y es de donde se están importando muchos los casos aparentemente. Hay que ver esos resultados finales, ¿verdad? Mucho no se puede hablar de Argentina porque ahí estamos, ellos están tomando medidas sanitarias, acá es tronismo y no sé qué historia, ¿verdad? Me voy a alejar un poco de eso, pero en fin. Pero vos sabés que si vos ves ves los medios de comunicación argentinos, me tocó ver ayer un ratito a la noche, hice un poquito de zapping, y tienen esa línea, ellos, o sea, tipo de estar restringiendo las libertades, y no sé, parece que no se pone como equilibrio lo que se está jugando, que Claro. es la vida, la salud de la gente, ¿verdad? El contexto, ¿verdad? Claro. Sí. Vamos hasta este del país, porque si hay una cuestión de la que vamos a tratar también hoy, tenemos un invitado en piso que nos acompaña para hablar un poquito más adelante al respecto, es el tema comercial, que hace la gente que vive del comercio y que trabaja, digamos, hoy para completar o la semana Claro. o para completar parte del mes, pero no es que trabaja hoy para ganancia, sino que No, el día a día. la rueda corre Sí. por cada día. Que ¿verdad? hacen aquellos que no tienen resto. Exacto. ¿verdad? Muchos rubros no tienen resto, ¿verdad? No tienen un colchón de 2 o 3 meses, va a decir, no, yo puedo aguantar 2 o 3 meses tranquilo, pago salario, qué sé yo, no le debo a nadie, pago impuestos, no le debo a Claro. todo. No, hay rubros que no tienen eso, ¿verdad? Claro, y que no son, que vos en el rubro, digamos, uno de Ni los entrar a rubros los que es cuentapropistas y eso, gastronómico, ¿verdad? vos tenés una proyección que puedes hacer, pero no tenés un presupuesto año, Ah. en donde vos decís, cada diciembre pongo toda la plata del año y vemos ahí, vamos distribuyendo y vemos qué hacemos, ¿verdad? Inclusive, y vamos a hablar con gente de Ciudad del Este, aparentemente, porque estamos en el contacto, ahí también se da mucho eso de entra X plata hoy, Sí. pongo otra plata para volver a comprar al día siguiente y me guardo un poquitito antes de ganancia, pero así es así lo que metí hoy, mañana ya entra de vuelta al Claro. mercado o a mi proveedor de vuelta para volver a comprar productos. Porque es para pagarlo de hoy, porque el crédito viene para mañana y la Sí. rueda está ahí, ¿verdad? Y El ahí crédito entra ese- algo que yo le marcaba ayer al viceministro de Trabajo, a Sánchez, que estuvo ayer con nosotros.
muchas de las medidas, Toto, Pedro y televidentes, están siendo todavía enfocadas a los grandes empresarios de siempre. Exacto. Los amigotes del poder, ¿verdad? Está nuestro compañero Carlos Sánchez, que está en el este del país. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, en realidad ya a esta hora. Tarde, noche ya, Toto. Buenas tardes, tarde, noche para vos, a la gran audiencia. Bueno, Carlos, ¿cuál es el movimiento a esta hora en la zona de la frontera? Y estábamos conversando recién aquí en piso. Ciudad del Este siente los efectos inmediatos en materia económica, ¿verdad? De inmediato. Se cierra la frontera y en ese momento están teniendo los problemas económicos, ¿verdad? Porque el comercio, digamos, se basa mucho en eso. ¿Cómo está a esta hora la situación ahí? Bueno, indudablemente sí, la parte económica afecta muchísimo a la zona este del país. Lo que se tiene en estos momentos es una pérdida de casi 40.000 millones de guaraníes por día. Por lo menos eso es lo que mencionan los empresarios aquí de la zona. Ahora, con relación al tema del Puente de la Amistad, con el tema del cierre parcial, lo que preocupa en este momento a los esteños, e inclusive ya vino una nota redactada por el concejal Teddy Mercado, que mañana va a darle mesa de entrada en la presidencia de la República para que esto se cierre definitivamente en toda audiencia. ¿Por qué? Porque el paraguayo, de igual modo, ustedes van a ver el movimiento que se tiene en estos momentos en la cabecera del Puente de la Amistad. Va a Foz de Iguazú a realizar sus compras, va a locales comerciales, a lugares de diversión, posteriormente regresa, y eso no le exime con su cédula de identidad de no contraer el virus. Entonces estamos como que pareciera una joda, ¿verdad? Aquí trabajan la gente de migraciones, todos los días están la gente de salud pública, apoyado con la gente de la Reserva del Área Naval de Ciudad del Este, están bomberos voluntarios, la Cruz Roja, pero esto se volvió un caos. Ciudad del Este tiene un movimiento aproximadamente de unas 100.000 personas por día, 40.000 vehículos aproximadamente que recorren esto. Y vos vas a ver, toda tu audiencia, la cantidad de personas, ciudadanos paraguayos aparentemente, que siguen ingresando al territorio paraguayo que fueron hacia el lado de Brasil. Entonces, esto es como que de alguna manera no vamos a tener las posibilidades de contrarrestar el tema del virus. Ahora, Carlos, como bien marcabas la situación, si bien es cierto está cerrado el ingreso para extranjeros a nuestro país, el movimiento fronterizo no para. Mucha gente estaba preocupada que en Brasil, como no para la actividad y estudian ahí, podrían perder o el semestre o por lo menos algunas cuestiones que tienen que ver de inmediato con este mes. Pero también por el otro lado hay gente, entonces, Carlos, que nos está confirmando en este momento, están pidiendo el cierre justamente por esa situación, por ese cruce de paraguayos, ya ni siquiera por ingresos extranjeros. No, claro, justamente todo lo que vos decías y también lo que yo manifestaba. Es algo de loco, ¿verdad? O sea que el trabajo en este momento que se está realizando en la cabecera del Puente de la Amistad con relación a no permitir el ingreso de ciudadanos extranjeros, creo que es tonto, ¿verdad? Porque el paraguayo no se detiene, continúa, hay una inconsciencia impresionante por parte de los connacionales, reitero, que entran y salen como si fuesen están de vacaciones o de paseo, ¿verdad? Y no le exime, pues, de alguna manera que tengan la cédula paraguaya de contraer el virus en el territorio brasileño, ¿verdad? Teniendo en cuenta inclusive la cantidad de casos que se han dado en el Brasil, el fallecimiento ya de 2 personas y la cantidad de sospechosos que se tienen en estos momentos. Yo creo que de alguna manera, una opinión muy particular mía, de que se tiene que cerrar esto definitivamente y bueno, vamos a tener que seguir desangrando, ¿no?, de alguna manera la parte económica y veremos la posibilidad de posteriormente. Bueno, lastimosamente Ahí está. se cortó. Ya no, en un rato vamos a... Sí. Dice, 40.000 40. millones hablan, dice, por lo menos mencionan los Sí. empresarios. Hay fronteras. ya una iniciativa, me voy a quitar esto porque me desespera. Mira, hay una iniciativa ya de un concejal, mencionada, creo que el apellido Mercado, si no me equivoco. Teddy Mercado, creo que Si no me equivoco, Sí, es municipal. liberal, Él. Inclusive fue candidato a intendente, si no me equivoco. Y hablaba ya una cuestión de cerrar completamente, ¿verdad? Pero vos sabés que el problema que es, por ejemplo, hablando y cómo se relaciona una cosa con otra, hablando con el subsecretario el viceministro de Tributación, se le pidió, che, ¿por qué no se posterga el tema de IRP? Decía, no podemos postergar el tema de IRP porque necesitamos los fondos para encarar esto. Y Ciudad del Este, no creo que es la segunda, o no sé, sino la primera en aporte al fisco nacional. O sea, una situación bastante complicada. Y si cerrás, obviamente, para que vean las implicancias, que no son
resoluciones fáciles. Hay que ver qué va a pasar, cuál es el plan B en Ciudad del Este. ¿Sí? Está de vuelta Carlos, Pedro, que le ¿Qué quería tal, hacer Carlos? ¿Cómo te va, Pedro Guyari? Consulta. Ciudad del Este, obviamente, es uno de los principales aportantes al fisco, si no la más importante. Y se necesita fondos justamente para encarar toda esta situación de emergencia, especialmente para salud. Se cierra Ciudad del Este por 15 días y si se está perdiendo 40.000 millones al día, hablemos ya de más de, bueno, en fin, muchísima plata. Ahora, ¿cuál sería el plan B para Ciudad del Este una vez que se cierre el paso fronterizo? Y mira, Pedro, no hay una No situación de contención en estos momentos. Ya. Nadie da una salida con relación al tema de lo que podría ser la reactivación económica en la zona. Eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que no hay ningún protocolo para todos los paraguayos, esto es una nueva experiencia. Pero a razón de cómo se van registrando las cosas en estos 2 días del cierre parcial del puente, esto no funciona. Así como están las cosas, no funciona. Ustedes van a seguir viendo, observando las imágenes, la cantidad de autos que vienen y continúan ingresando, ¿verdad? De alguna manera, el gobierno, o ya sea los empresarios, van a tener que buscar alguna alternativa de generar recursos económicos durante todo el tiempo que pueda durar esta pandemia o las resoluciones que tiene el ministerio con relación a esta cuarentena, ¿verdad? Pero en estas situaciones, así como están las cosas, no tiene sentido prohibir la entrada de ciudadanos extranjeros al territorio paraguayo cuando nuestra propia gente no se queda. Ojo, y Pedro Toto. Bueno, Carlos, gracias por el panorama y es tal cual menciona. Incluso hay cuantos paraguayos que están viviendo al otro lado y vienen para trabajar en Ciudad del Este y viceversa. Claro. Verá que se da todo el tiempo lo que nos está contando Carlos. Carlos, fuerte abrazo hasta Ciudad del Este. Un abrazo para ustedes. Ahí está nuestro compañero Carlos Sánchez en directo desde Ciudad del Este y el movimiento que veamos de tránsito a esta hora Se puso lo ahí para que se vea. es más que fluido, Increíble. ¿verdad? Bueno, hacemos la pausa y vamos Sí, hasta vos aquí sabés con que el te voy a señor decir Néstor algo. Filardí aquí en piso. Claro que sí. Esta es una recomendación. Sin duda, los aires acondicionados Midea son la razón perfecta para tener un ambiente perfecto sin preocuparse por el exterior. Ellos hacen tu vida mucho más fácil con su función Super Cool. Aumentando la velocidad del ventilador, ajusta automáticamente la temperatura. Cuentan con filtro catalizador que absorbe partículas más nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utilizan gas ecológico y su consumo de energía es el más bajo. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Muy bien, hacemos la pausa y ya volvemos. Hay alguna noticia, poco que hay. Bueno, atención, venía Bristol y aprovecha hoy mismo la liquidación de Aires Split y lleva tu Split Config de 12.000 BTU en 24 cuotas de 99.000 guaraníes. Increíble, ¿eh? Tan solo 99.000 guaraníes. Además, la primera cuota la pagás recién en 30 días. Apúrate que la promo es solo por esta semana. Para más información, comunícate al 519-4000 o al WhatsApp 0991-670-000. Acércate a cualquiera de las 50 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Paraguay. Bueno, ustedes no están cansados de escuchar, no le podés poner tanto queso a tu comida. Bueno, Esbarro dice que sí se puede. Probar la Ajá, nueva pizza qué rico. Cheese Boom con Opa. 5 quesos, salsa de queso, queso mozzarella, queso parmesano, queso roquefort, queso catupirí, queso paraguay, aceite de ajo y perejil. Imagínate, queso al extremo. Encontrarla en cualquiera de nuestros locales, digo bien, en el Shopping Mariscal, en el Fuente Shopping, en el Pinedo Shopping y en el Paseo, la Galería. O te acercamos el pedido a tu casa, que eso es lo que hay que hacer. O llamar al 419-8989 o al 0986-145-800 o a través de la aplicación Pedidos Ya. Esbarro Pizza Without Rules. Qué Bueno, bueno. vamos a saludar ya a nuestro invitado. Si me pueden cortar, por favor, ahí el micrófono en el control. Señor Néstor Filardí, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Toto. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Pedro. Es un placer estar con ustedes y con la audiencia de Unicanal Sin Vueltas. Bueno, quiero aclarar porque me escribieron un mensaje que me decían, sepárense un poco más. Dice, bueno, todo es cierto, estamos aprendiendo, estamos acostumbrados a otra distancia, Vamos a ¿verdad? separarnos más. Pero estamos aprendiendo, digamos, yo ahora me voy a poner en el medio porque Claro. están preocupados por Felipe, me decía, Sí, ¿verdad? te Yo que estamos todo- rodeando ahí. No, que yo No, estoy muy que cerca estamos tuyo, muy cerca. están Ah, preocupados no, por sí, vos. vos probablemente vos. Néstor, ¿qué es lo que plantean, digamos,
ya no es el rubro gastronómico, hoy hablan 120 locales, pero hay otros gremios que están nucleados y están viendo una ley de emergencia empresarial. Así, ley de emergencia económica. Económica, ese es el... En el gremio gastronómico nosotros tuvimos un mensaje muy claro desde el comienzo. Primero, que acompañábamos las medidas del gobierno, las considerábamos muy correctas, apreciamos en su justa medida el liderazgo importante que tiene el ministro Mazzoleni en el manejo de la parte sanitaria y pusimos todo de nuestra parte para acompañar esas medidas. Pero también advertíamos desde el inicio de que tanto o más grave que la emergencia sanitaria iba a ser luego la emergencia económica financiera en el país, para todas las empresas. Y en el gremio gastronómico se da la característica de que el 99,9% de las empresas son MPymes, o sea, son micro, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas viven de sus ingresos diarios. No existe en el gremio gastronómico, salvo una o dos multinacionales, o un poco más tal vez, que puedan decir, tengo una reserva como para aguantar un periodo largo de tiempo sin tener ingresos. A nosotros a partir del 15 de marzo se nos cortaron los ingresos diarios, los cuales nos hacen falta para afrontar nuestras obligaciones cotidianas. ¿Cuáles son esas obligaciones? Primero, con nuestro activo más valioso, que es nuestro personal. Segundo, con los proveedores, y ahí hay toda una gama de gente que trabaja, son proveedores de productos en estado natural o productos industrializados. Tercero, con los acreedores, están también las partes de servicios, alquiler, telefónica, etc. Están los acreedores, que pueden ser los bancos o financieras, está el fisco, tenemos que pagar tributos, y están las empresas públicas de servicios básicos a las cuales tenemos que pagarle tarifas. Entonces, si nosotros no tenemos ingresos, no tenemos posibilidad de hacer frente a esas obligaciones. Y ese es el principal problema de las empresas de nuestro gremio en este momento, y yo creo que también es el problema que tienen muchas otras empresas de otros sectores que tienen necesidades a lo mejor diferentes y en escalas diferentes. Pero a tu pregunta, Toto, ¿cómo está ahora el gremio gastronómico? Estamos con un nivel del 10% de ingresos comparado con épocas normales, haciendo delivery a full, haciendo comidas para llevar, take-out, esto, o sea, imaginándonos todo lo que se puede hacer, digamos, hasta ahí es el 10%. ¿Y qué ganamos con eso? Cuidar lo que es nuestro principal objetivo como empresarios, ahora que se formó este grupo que impulsa la ley de emergencia económica. Nuestro eje es cuidar los empleos, cuidar a la parte más débil de la cadena, al eslabón más débil de la cadena, que no se suelte ahí el tema. Entonces, ¿cuál es nuestro plazo? Nuestro plazo es el 31 de marzo. El 31 de marzo todos tenemos que pagar salarios, y si no tenemos ingresos vamos a tener problemas. Entonces, esa es la situación hoy del sector gastronómico. Felipe, y después Pedro. Antes, Toto, está hablando ahora el presidente de la República en Palacio López, si me permitís. Sí. El titular, nomás te digo, solamente que a lo mejor hay más anuncios, te van a ampliar el noticiero, van a cerrarse inclusive el puente de la Amistad para tránsito inclusive de personas. Ah, ok. Ya Va a estar cerrado a completamente. partir de mañana a las 0 horas. Cierre fronterizo total, digamos, Total. a partir de También tránsito de mañana. personas, porque anteriormente era el tema de los vehículos y demás. Bueno, no, ahora Que nada. En Ciudad del Este. Puente de Amistad. Puente de la Amistad, Hubo como- más conflictos, hay que Ya decirlo. vamos a ir ampliando, por supuesto, en un ratito más. Tal no pasaba la producción. Néstor, a ver, uno escucha lo que estás mencionando y no puede más que generarle empatía, ¿verdad?, al respecto. Sin embargo, tengo que plantearte lo siguiente. O sea, hasta ahora lo que se vio a nivel económico hubo como dos patas, la cuestión de salud, tres en realidad. Salud, seguridad, ¿verdad?, el Ministerio del Interior y demás, y después tenía la cuestión económica, ¿verdad?, con diferentes acciones. Y acá quiero detenerme en lo siguiente, diferentes anuncios. ¿Cuántos de esos anuncios le llegó a ustedes directamente como gremio? Miren, esto es la línea de crédito, esta es la salida que le planteamos, esta es una propuesta, aunque sea para que nos sentemos a hablar y empezar un borrador para que me digan, no, esto vamos a ajustar y planteamos lo siguiente. O se quedó en anuncios muy grandes que nunca bajaron a tierra después. Lo que creemos, Felipe, es de que son medidas plausibles. Son medidas que el gobierno tiene que tomar. Hablo de lo económico nomás, no, Sí, no sí, meto de lo los económico, salud ni el anuncio del ni Banco Central, el anuncio Ah. del Banco de Fomento, algunas disposiciones que tomó el IPS,
O sea, son medidas plausibles que pueden tomar dentro de lo que le permite sus respectivas cartas orgánicas y las normas que rigen esas instituciones en tiempos normales. Pero estamos en tiempos de crisis, en tiempos de crisis y en tiempos de emergencias. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se tomen medidas de emergencia. ¿Verdad? Que le den a las instituciones del Estado las herramientas para que puedan salir a asistirle a las empresas de tal forma que podamos conservar los empleos. ¿Cómo conservamos los empleos? Operando. No tenemos otra forma, subsistiendo, operando todos los días. Esa es la forma que vamos a conservar los empleos. Son medidas buenas, indudablemente, pero no son, como vos decís, la que de hoy a mañana o de aquí a fin de mes van a llegar a las empresas que están necesitando de capital operativo para atender sus obligaciones. Néstor, bueno, ayer estábamos con la gente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un poco hablando justamente de las distintas patas que tiene esta lucha contra el coronavirus. En todo caso, te voy a hacer la pregunta, la dejo picando después para la vuelta de la pausa. El tema es el siguiente. Se plantea, y evidentemente ya esta mañana ya se esbozó, que esto, bueno, va hasta el 30 de marzo y se puede extender. Es más, hablando con especialistas, ya te dice, mira, el pico de todo esto vamos a tenerlo en 4 semanas. Semana Santa por ahí. Por ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, esto va para largo. Así mismo. Esto va para largo y evidentemente también el impacto en todos los ámbitos va para largo. Entonces lo que yo creo que me responda a la vuelta de la pausa, ¿en qué consiste esta propuesta de contingencia económica que están ustedes elaborando? Ahí nos va a dar a la vuelta de la pausa la respuesta, por supuesto. Hacemos ahora un corte, pero antes, si lo que querés es vivir la verdadera emoción de la motocicleta, vos que sos un fanático, Pedro, sí. ¿Lista para correr? Bueno, la totalmente nueva KTM Duke 250 te espera para que sientas la máxima emoción de la conducción. Imbatible en terrenos donde el manejo ágil es el desafío, por supuesto, ligera, potente y llena de avanzada tecnología. Es por lejos el más excitante viaje de tu vida en 2 ruedas. Cuotas de tan solo $99. Conoce más de la nueva KTM Duke 250 en Mayor Merlo 2501. Seguimos en nuestras redes sociales como KTM Paraguay. KTM Ready to Race. Hacemos la pausa y ya volvemos. Atención, atención, sin duda los aires acondicionados Midea son la razón perfecta para tener un ambiente perfecto sin preocuparse por el exterior. Ellos hacen tu vida más fácil con su función Super Cool, aumentando la velocidad del ventilador para ajustar automáticamente la temperatura. Cuentan con filtro catalizador que absorbe partículas más nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utilizan gas ecológico y su consumo de energía es el más bajo de todos. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Bueno, llegó a Paraguay Granagard, un potente antioxidante desarrollado por la prestigiosa Universidad Hebrea de Jerusalén que mejora la memoria y evita el envejecimiento precoz. ¿Por qué es tan bueno Granagard? A diferencia de los demás productos similares, Granagard hace que el poderoso antioxidante contenido en el aceite de la semilla de granada llegue a las células cerebrales gracias a la nanotecnología que hace más pequeñas las gotas del principio activo que transporta o que traspase a todas las células, por supuesto, y todas las barreras también, hasta llegar a las células cerebrales, haciendo hasta 100 veces más efectiva que otras marcas. Conoce más acerca de este innovador producto ingresando a evodia.com.py. La vida está hecha de recuerdos, protegerlos con Granagard. Bueno, Néstor, lo que preguntaba Pedro acerca de qué es lo que proponen, digamos, a largo plazo también. Sí. Perdón, Néstor, ¿me permitís otro? Sí. Porque quiero complementar nomás lo de Pedro cuando te dice, o vos mismo planteabas, decir, ¿cómo hacemos nosotros para facturar o para que siga el negocio si no tenemos movimiento? Yo te puedo generar a vos desde el Estado tal vez una línea de crédito, blando, tal vez me diga un par de ideas. Pero no va a haber luego gente en la calle. No, movimiento está... No, o sea, y ahí por lo que yo te decía. Por eso le decía, a largo plazo. Y el local vacío, como le dije la otra vez, no le conviene a nadie, ¿verdad? Claro, te dan la plata, Así pero... mismo, es la tormenta perfecta, son las condiciones de una tormenta perfecta para el gremio gastronómico sobre todo. Por eso planteo, ¿verdad? Ahora, yendo a la pregunta de Pedro,
Primero, permítanme reconocer de que tenemos una interlocutora espectacular, que es la ministra Liz Kramer. Nuestro gremio tiene una interlocutora en ella que nos hace caso, nos atiende, nos informa, nos comenta todo. Entonces nos sentimos bastante apoyados por ella en el canal que corresponde a la conversación con el Estado. Ahora bien, se formó un grupo que impulsa la sanción de una ley de emergencia financiera. Sí. Que le dote, que le otorgue al Estado o a los organismos financieros del Estado las herramientas necesarias para que puedan actuar en forma eficaz, y eso significa a corto plazo. Como les decía, la mayoría de las MPYMES tenemos tiempo hasta el 31 de marzo para reaccionar y para saber qué hacer. Entonces necesitamos instrumentos que le permitan al sistema financiero, a través del Estado, asistirle a esas empresas, porque el sector privado no tiene las herramientas y no tiene los recursos. El Estado sí los tiene. Por ejemplo, guardando las escalas, ¿verdad? Respetando las escalas. Hoy España, 200.000 millones de euros. Macron, otras tantas medidas en Francia. Trump en Estados Unidos, 825.000 millones de dólares. Ok, esas son escalas diferentes a la nuestra. Pero es el camino que tenemos que seguir para salvar esta situación. Nosotros tenemos que sobrevivir por el periodo que lleve el restablecimiento de la actividad económica. No sabemos cuánto va a ser. A partir del 26 de marzo, cuando termine la cuarentena, no sabemos, como dicen ustedes, cuánto tiempo más va a tardar en restablecerse el movimiento económico. Pero tenemos que tener los recursos fundamentalmente para cuidar el empleo. O si no, como dijo hoy Teto Cristaldo de la UGP, si no nos dan el salvavidas, vamos a morirnos ahogados a 2 metros antes de llegar a la costa. Eso es lo que nos va a pasar. Néstor, gracias por acompañarnos hoy. Y por último, ¿se puede evaluar ya un impacto hoy o estamos todavía en una etapa muy prematura, digamos, para evaluar el impacto en el sector? Estadísticamente sí, absolutamente, porque fueron etapas, ¿verdad? Primero salió la medida de cuarentena, no fue muy claro, o sea, a pesar de que el instrumento jurídico que teníamos era la resolución número 90 del Ministerio de Salud Pública, en donde decía que los locales cerrados no deberían atender, y ahí entrábamos todos los restaurantes y compañías, bares y todo eso, bares sí estaban nombrados. Las autoridades nos dijeron, las empresas de servicios pueden seguir atendiendo, pero cumpliendo el protocolo de prevención. Hicimos eso y fuimos escrachados en las redes sociales por inconscientes, por irresponsables, por esto, por aquello. Bueno, después vino ya la disposición de cierre total y nos dedicamos a hacer comida para llevar, y la gente que puede hacer delivery, hace delivery. O sea, fueron etapas que se fueron dando. Hoy, ¿cuál es la situación del sector gastronómico? Los ingresos, se perdieron ingresos por valor del 90% de lo que normalmente se estaba teniendo en épocas normales. O sea, hoy un negocio que estaba facturando 100 millones de guaraníes al mes en el mes de febrero o en el mes de diciembre, en el mes de marzo posiblemente, con suerte, va a llegar a facturar 10 millones de guaraníes. Y con ese nivel eso es un dato que recolectado de los colegas que nos comentamos en los diferentes grupos de conversación que tenemos, ¿verdad? Entonces, esa es la situación del sector gastronómico en este momento. Y estamos hablando del sector formal, ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Acá estamos hablando solamente de los inscritos, los que pagan impuestos, los que tienen funcionarios, IPS, todo. O sea, así mismo. Estamos hablando del sector formal. Y el sector informal en el rubro gastronómico es tanto o más grande que el sector formal. Así que ese se va a convertir, como nos decía la ministra Kramer, ese sector ya se va a convertir en un problema social, no tanto en un problema económico. Néstor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Y esperemos que se pueda encontrar, digamos, este camino. Un placer, gracias por el espacio. Néstor. Está con nosotros también del otro lado el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Un saludo a tu equipo y a la audiencia, a las órdenes. Bueno, doctor, ¿cómo podemos primeramente actualizar el cuadro de las personas que dieron positivo a los casos de coronavirus? Hay personas que, digamos, independientemente a la preocupación de la expansión del virus, también están atentos a la evolución de estos pacientes.
Sí, si hacemos un poco así rápidamente de historia, el primer caso que vino de Ecuador está evolucionando súper bien, está a la espera del alta, se van a definir criterios para determinar el alta porque hay mucha información al respecto y en particular el alta de los pacientes con COVID-19 no es la que habitualmente uno como médico da, es decir, estás curado sin síntomas y te vas a tu casa, no, hay una serie de detalles que fueron reportados que exigen que se tomen medidas que realmente den seguridad al paciente y por supuesto a la comunidad. Eso en relación con el primer paciente. Con el segundo paciente, él todavía sigue internado en la unidad de terapia intensiva. No puedo dar mucha información al respecto, es muy delicado el tema y también por respeto a la familia. Y todos los otros pacientes que dieron positivo, que son en total 7, sumado a los primeros 2, son pacientes en relación con estas 2 personas, 5 de ellas contactos del segundo paciente, el proveniente de la Argentina, y un paciente en relación con el paciente, con la persona que vino de Ecuador. Todos están relativamente, en su mayoría, con una buena evolución. Hay un paciente que está internado también en terapia, es decir, hoy tenemos 2 pacientes en terapia intensiva y el resto de los pacientes en una evolución favorable. Ese como informe, digamos, actualizado. Y después, por supuesto, seguimos vigilando a los contactos y a la espera de que alguno de ellos desarrolle o no algún síntoma para proceder a tomar la muestra que confirme o descarte la presencia del COVID-19. Aclaramos y rescatamos, digamos, que el cuadro o la solicitud de la pregunta del cuadro siempre es general, nada entrar en particularidades, porque, digamos, esto también, además de ser una cuestión de salud pública, es una cuestión personal y es confidencial, digamos, el estado de salud en detalle de cada una de las personas. Felipe y Pedro, por favor. Viceministro, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, se están haciendo hasta ahora, uno diría, un excelente trabajo de contención, si querés, en varias áreas. Lo de salud es casi que impecable. Y todavía seguimos hablando de contactos de 1 o 2 casos, de 2 casos principalmente. Sin embargo, y sin ser pesimista, pero yendo a un escenario que podría pasar, lo que yo quiero saber es si estamos preparados para ello, esto se va de las manos. ¿Dónde está Salud Pública pensando aislar a los eventuales pacientes? Tenemos respaldo, tenemos ya espalda financiera ya hecha, insumos, tenemos reactivos, si por ahí esto se llega a desbordar más de la cuenta, porque te cité como varias preguntas en una, pero mi idea básicamente pasa por la cuestión económica del ministerio de la campaña y también a nivel de logística, ¿verdad? Porque hasta ahora uno no nos mostraron en Salud Pública, este hospital va a ser el de referencia de cabecera para tal cuestión, ¿verdad? ¿Hay o no hay eso? Y segundo, si hay recursos o ya están comprados todos los insumos, ¿verdad? Para el peor escenario, digo. Bueno, es importante aclarar que nosotros estamos en un escenario de contención de los casos que dieron inicio al COVID-19 en Paraguay y por otro lado estamos en una fase de mitigación que incluyen estas medidas restrictivas que estamos tomando como gobierno y que pretenden disminuir la velocidad de avance de esta enfermedad, que es la que puede colapsar el sistema de salud pública. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en relación con los recursos financieros, el presidente de la República ha dado todas las herramientas financieras para que podamos tener todo lo que se necesita. Y en relación con eso te puedo decir que los procesos administrativos para adquirir insumos y todo lo que se utilice alrededor de lo que puede llegar a ser una gran epidemia del COVID-19 se están utilizando. Se han terminado procesos de compra tanto de respiradores para terapia intensiva, de insumos como guantes, todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. Y en ese sentido hay que informar, reiterar lo que ya se informó, que hemos habilitado 12 camas más en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que va a ser, digamos, el hospital de referencia al cual se van a sumar otros, porque evidentemente uno solo no lo puede ser. Y todos esos hospitales que van a tener diferenciados los servicios para enfermedades respiratorias van a ser reforzados en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos, en insumos y en todo lo que haga falta. Y eso significa que nosotros estamos siguiendo una planificación que, de hecho, si recordamos, forma parte de un plan de contingencia que todos los años uno viene haciendo para las enfermedades respiratorias, a lo que obviamente se suma el COVID-19 que sorprendió a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, un poco para responder a tu pregunta, nosotros tenemos todo el apoyo financiero del gobierno.
ya sea a través de fuentes propias del Tesoro y así también de Yacyretá y de Itaipú y de otros organismos cooperantes que están todos dispuestos a colaborar con Paraguay a la espera de lo que puede llegar a ser, ojalá Dios no quiera, y va a depender mucho de nosotros de que respetemos todas estas medidas que se están tomando para que esto realmente no explote, porque, vuelvo a repetir, las medidas de mitigación pretenden disminuir al mínimo la velocidad de expansión de esta enfermedad, porque hay que recordar que realmente tiene una contagiosidad muy alta y es lo que hemos visto en otros países. Italia, España sobre todo han sido ejemplos de cómo se disparó la incidencia de esta enfermedad, llegando a colapsar los sistemas de salud, recordando que España e Italia están dentro de los 10 mejores sistemas de salud del mundo. Entonces, imagínense ustedes Paraguay en ese escenario. Entonces, nosotros hemos tomado las medidas que correspondían inmediatamente con los dos casos cuando hemos en ese momento analizado la situación de la circulación del virus y hoy estamos llevando adelante medidas restrictivas que cada vez son un poco más fuertes porque encontramos que finalmente la única manera de evitar que esto explote en términos de expansión del COVID-19 es restringiendo, aislándonos y evitando el contacto porque hay que entender un poco que esta enfermedad tiene esa particularidad de ser rápidamente transmisible y en relación con otras enfermedades capaz de transmitir a varias personas a la vez. Viceministro, y con respecto, justamente está bien, las medidas de restricción son realmente muy osadas, importantes y destacables, por supuesto, porque es una de las armas que tenemos nosotros, justamente teniendo en cuenta el panorama que nos estás dibujando. Pero también hay una cosa concreta, porque esto es como una barrera que va soportando una presión y hay que ver hasta dónde se puede soportar esa presión. Una vez que cede el muro, como se dice, bueno, empiezan las filtraciones cada vez mayores. La consulta es, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen con respecto al pico en nuestro país, al pico del coronavirus en Paraguay? Hablando con especialistas dicen, bueno, en 3 semanas, otros te dicen en 4, en 6. Es como que la cosa se va a complicar un poco más, por eso justamente estábamos prestando muchísima atención a lo que decía acerca de las inversiones que, bueno, se siguen haciendo. Pero el tema es que acá tenemos, de acuerdo a las proyecciones que te comentan los especialistas, es una cuestión de semanas. Bueno, hay que tener en cuenta que todos los años nosotros a partir del mes de abril empezamos a ver y notar un aumento de la incidencia de las enfermedades respiratorias. Entiéndase la influenza, tipo A, tipo B para influenza, sincicial respiratoria, adenovirus, etc. Obviamente que este virus, al ser nuevo, no puede darnos realmente una proyección porque no sabemos cómo se va a comportar. No sabemos si va a competir con los otros virus respiratorios o se va a adherir a la cantidad de pacientes que van a demandar naturalmente los servicios de salud pública en los periodos invernales. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para un escenario en donde la cantidad se duplique. ¿Por qué? Porque realmente nadie puede afirmar hoy con certeza cuánto será el nivel de contagiosidad y cuántas personas van a tener. Existen estimaciones, proyecciones. Si no se toman medidas, por ejemplo, a lo mejor el 40% de la población puede ser afectado, el 60%, si no se toman ninguna medida. Nosotros hemos tomado las medidas correspondientes, ni bien se inició el cuadro de coronavirus en Paraguay. Y esas medidas, desde sus inicios, tenían como fin justamente prepararnos, darnos tiempo para prepararnos y reforzar lo que todos los años se viene haciendo, que es reforzar los hospitales preparando para las infecciones respiratorias. Y aquí hay un detalle importante. El COVID-19 demanda servicios de mayor complejidad en ese porcentaje que se complica. Eso quiere decir terapias intermedias, terapias intensivas. Y nosotros vamos a reforzar las terapias intensivas elevando el número de camas y eso nos va a permitir, obviamente, sumando a todo el sistema, porque acá hay que ver ya todo como un único sistema de salud. Nosotros, llegado el momento, no vamos a poder decir el sector privado o el sector público. Vamos a decir, tenemos en Paraguay 750 camas de terapia y de las cuales 400 o 500 son para adultos. Vamos a destinar un porcentaje solamente a las enfermedades respiratorias y dentro de ese porcentaje solamente al COVID-19. Es decir, vamos a tener que tomar decisiones que van a ir más allá de los subsectores. Y para eso nos vamos a preparar. Se está invirtiendo sin escatimar un solo guaraní, se está invirtiendo fuertemente. Y todo eso porque
lo que se ha visto en los otros países es que justamente el problema de esta enfermedad es que satura los sistemas públicos si es que no se controla la transmisión. ¿Y cómo controlar la transmisión? Mitigando. ¿Y cómo se mitiga? Con medidas restrictivas. Es decir, nosotros tenemos que evitar que esa curva se dispare, porque realmente no podemos hoy decir que los pacientes que van a padecer de COVID-19 no van a padecer de otra enfermedad respiratoria. Es decir, hay que ver en su conjunto. Lo más importante es que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que llegado el momento podamos responder a la demanda que se pueda presentar. Pero esa demanda va a depender mucho de cómo nosotros respetamos las recomendaciones que hoy estamos dando a través de esas medidas restrictivas. Doctor, me estoy quedando sin tiempo, pero tengo dos últimas preguntas que son importantes porque hay incluso llamadas de gente que dicen, ¿hasta cuántos estudios se pueden hacer por día o se hacen por día para confirmar diagnóstico de COVID-19? Y aquellas personas que dijeron en algún momento estar en contacto con o familiares de los casos confirmados o incluso cerca o en el mismo espacio de familiares confirmados que no se hicieron los estudios, ¿cuál es el criterio para tomar esas pruebas, digamos, y ver qué personas tienen que hacerse los análisis para dar positivo o negativo de COVID-19? Bueno, nosotros en Paraguay hoy estamos haciendo el estudio del COVID-19 a las personas que entraron en contacto y que presentan signos y síntomas de la enfermedad. Lo hacemos en el 5º día de la enfermedad porque eso es lo que recomienda la OMS por la sensibilidad del estudio. Al mismo tiempo, estamos nosotros estudiando a una población que no tiene nada que ver con los 2 primeros pacientes dentro de un contexto de vigilancia sanitaria que abarca unos hospitales a quienes llamamos centinelas. Y en esos hospitales, cuando se internan pacientes con problemas respiratorios entre moderados y graves, son estudiados para descartar. Y también existe un flujo de pedidos provenientes de hospitales en donde pacientes consultan con características similares. Todos esos pacientes fuera de los contactos hasta la fecha han resultado negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos la evidencia certificada de que fuera de los contactos de estos 2 conglomerados, ya sea el paciente 1 o el paciente 2, tenemos circulación viral. Entonces, los casos que hoy motivaron los estudios son casos relacionados con los 2 primeros pacientes y repito, la prueba se hace al 5º día de haber aparecido los signos y síntomas. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. A las órdenes siempre. Muy amable, estamos en contacto con el viceministro de Salud. Hacemos una pausa y ya volvemos. Muy bien, chao señores, que pasen bien, hasta mañana.